¿Qué pasará en la nueva sección de Manet? ¿Podrá Yaman demostrar que Iqbal es el asesino de Kebse? ¿Aparecerá el Dr. Aisu? ¿Podrá Yaman soportar la tristeza de Siher? ¿Qué pasará entre el comisionado de Ali y el comisionado de Duigu? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Yaman continuará siguiendo al Dr. Aisu mostrando gran paciencia. Sin embargo, Aisu seguirá huyendo de un lugar a otro, porque el Dr. Iqbal la obliga y sabe que lo que está haciendo es un crimen. La mano derecha de Yaman, Nedim Aisu, pronto encontrará al médico y le hará confesar todos los hechos de una forma u otra. Como Aisu entiende que la huida no tiene fin, el médico querrá aclarar este problema y deshacerse de él sin más daño. Al hacerlo, se revelará que Iqbal es el principal culpable. Yaman ahora está viviendo el final de su paciencia y la autodestrucción de Siher disminuirá la resistencia de Yaman. Sin embargo, Yaman, que piensa que todo es por el bien de Yusuf y Siher, seguirá tragándose todo lo que ha sucedido. Yaman, que fue a buscar al médico de Aisu para hablar con las noticias de Nedim, ahora querrá finalizar este trabajo. Para ello, mostrará un poco más de paciencia e intentará aclararlo todo. Ali, el inspector, Duigu actuará de forma más moderada y cercana a él, a diferencia del comisario. Ali, que sabe que Duigu, el comisionado, tiene una herida, no dejará en paz al comisionado de Duigu. Sin embargo, Duigu está en el comisionado y Ali se dará cuenta del interés del comisionado. Y comprenderá que no está vacío ante este interés. Incluso si quiere mantener la distancia entre ellos, ni su corazón ni el inspector de Ali lo permitirán. Ali, el inspector, se despierta y Duigu, el inspector, llama a una ambulancia de inmediato. Después de mucho tiempo, Siher le dice a Yaman que ella está tan cerca de Yaman que lo insulta y lo odia. Cuando Yaman escucha estas palabras, suelta las manos, que sostuvo para calmarse. Independientemente de lo que haga Siher, Yaman no puede calmarse y va al baño de la habitación. Fual escucha a Siher llamar a Yaman un matón de parte de su enfermera, Cice. Todo lo que oye, quiere que todos se lo hagan saber. Mientras Siher quiere vendar su herida, no permite que Yaman la ayude. Yaman no puede lastimar a Siher, después de decirle que la ira de Siher solo debería lastimarse a sí mismo, pide permiso para vendar la herida de Siher. Aunque Siher está en problemas, está convencida después de que las palabras de Yaman y Yaman vendan la herida de Siher. Quiere salir de la habitación diciendo que Yusuf sentirá curiosidad por Yaman para que Yaman no lo mantenga en la habitación por la fuerza. Sin embargo, Yaman llama a Zenger y le dice que cuide de Yusuf uno a uno y que no haga sentir la ausencia de su tía. Mientras dice que está en la habitación de Yaman, Zenger la atrapa. Zenger dice que Yaman no está disponible y envía a Sesik desde allí. Siher sigue buscando excusas para salir de la habitación y le pide que abra la puerta para cambiarse. Cuando Yaman encuentra una de las blusas de Siher en la habitación y le pide que se la ponga, Siher se enoja porque están allí. Mientras tanto, Yaman recibe una llamada telefónica y recibe la noticia de que no pudieron encontrar al médico. Cuando Yaman se da cuenta de que Siher lo está escuchando, Siher lo culpa nuevamente. Duigu, el inspector Ali, lleva al comisionado al hospital, pero su herida es grave y ha perdido mucha sangre. Siher, que está encarcelado en la habitación, gira a la izquierda y a la derecha con ira. Cuando Yaman le pide que se siente, Siher tira las fotos con Yaman enojado y Yaman no puede soportarlo, las saca de la basura y las pone en sus lugares. Mientras tanto, llamaron desde el refugio y les advirtieron cómo estaba Yusuf, que lo visitarían pronto, que estaba en edad escolar y que debían elegir una buena escuela. Siher se sienta cuando le dice a Yaman que no te sentarás a mi lado ni siquiera para Yaman Yusuf cuando él continúe acusando y enfadándose. Más tarde, ambos hablan de lo importante que es la enseñanza para Yusuf y de que necesita un maestro lleno de amor y compasión. Cuando Yaman Siher dice cómo puedes pensar en la maestra del niño cuya madre mataste, Yaman dice lo que sea que me digas, pero quédate conmigo mientras trato de hacer algo por Yusuf. Duigu, el inspector Ali, cree que él causó el tiroteo del policía y se enoja. Siher y Yaman deciden buscar a Yusuf en todas las escuelas en internet y elegir una de las dos escuelas como decisión final. Yaman elige el más cercano a la colina a la que fueron con Siher y recuerdan sus viejos tiempos felices. Mientras tanto, una pareja cercana, Siher, se pone de pie de nuevo y dice que no hay nada que nos pertenezca. Por otro lado, cuando Yaman dice la escuela de Yusuf, que es más importante que nosotros dos, Siher dice que elegiremos una de estas dos escuelas y pospone el asunto.
Porque es muy difícil para él permanecer en la misma habitación con Yaman. Cree que pronto demostrará su inocencia en Yaman. Daigu está cansada de esperar en la puerta del quirófano y Ali sueña con sus momentos con el inspector. Mientras tanto, se abre la puerta del quirófano y sale un oficial para informarle que apenas ha llegado a la vena vital y que ha sobrevivido. Él reconsidera el momento en que le pregunta a Siger Yaman si lo hiciste, y mientras lo pensaba, se perdió en sus pensamientos. Cuando Yaman ve la condición de Siger, se preocupa por ella. Siger Yaman responde que no saldremos de esta habitación hasta que ella se calme, que he olvidado lo que significa calma. En esta mansión, no solo murió mi hermana Kepse, sino que tú también moriste por mí, porque me miraste a los ojos y dijiste, soy el asesino de tu hermana. Así que no me preguntes si estás bien, no hagas más preguntas. Siger siente mucho dolor al recordar el regalo que le compró Yaman y los buenos momentos que pasaron en el pasado. El hecho de que Siger no haya comido ni bebido preocupa mucho a Yaman. Siger se encierra en el baño y en ese momento deja caer el biberón en su mano, y entonces ya no soporta más la tristeza y se desmaya. Yaman tiene mucho miedo por él en la puerta, pero no puede entrar porque la puerta está cerrada. Daigu, el inspector Ali, espera a la cabeza del comisionado. Cuando Ali dijo que estaba preocupado por el inspector, es posible que hayas tenido una alucinación, nada de eso. Cuando Ali dijo que no era bueno que extrañáramos al inspector Kios, Daigu lo regaña y le dice, este es mi trabajo, ¿por qué viniste? No interfieras en mi negocio. Ali, el inspector Daigu, se da cuenta de que el comisionado se culpa a sí mismo y le asegura que yo estuve allí voluntariamente, que no es culpa suya. Cuando Yaman no responde a todas sus llamadas, Siger rompe la puerta y entra, la abraza y la acuesta en la cama. Cuando Siger se despierta, se levanta apresuradamente de la cama. Yaman llama a Zenger y le pide algo de comer para Siger. Le dice a Siger que debes ser bueno para Yusuf y que te obligó a comer, tienes razón, debería salvarlo de un matón como tú. Mientras Ali y Daigu hablan de cuántas veces les han disparado en operaciones antes, Daigu dejará que el comisionado diga que su hermano ha desaparecido. Con el pretexto de comprar café, Ali deja al comisionado. Cuando Zizek intenta preguntar a los empleados de la casa qué pasó entre Siger y Yaman, Zenger llega y le dice que hay algunas reglas en la casa y que no debes interferir con todo y escuchar la puerta. Zizek se da cuenta de que es culpable y se va. Aunque el inspector de Ali Daigu le dice al comisionado que vaya con su madre, Daigu no quiere dejarlo solo. A Yaman le preocupa que algo le suceda a Siger. Zenger trajo el pastel de carne de Yaman, que quería Yamaba. Siger obstinadamente no quiere comer, pero Yaman la obliga a comer para Yusuf. Aún así, no puede, Siger está lleno de odio y muy enojado. Daigu, mientras espera frente al inspector Ali, recuerda cómo lo conocieron y lo confundieron de que le gustaba. En ese momento, el comisionado Ali se despierta y le pregunta si está bien. Daigu dice que está buscando a su hermano Yasmin. Yaman obstinadamente no saca a Siger de la habitación, y Siger espera recordar el momento en que los tres se acostaron con Yusuf y borrar todos los recuerdos. Siger se duerme con el cansancio de golpearse a sí misma. Mientras Yaman mira a Siger con admiración, Nedim recibe la noticia de que han encontrado al Dr. Aisu. Después de que Yaman dice que vendrá de inmediato y cuelga el teléfono, promete que reemplazará los recuerdos que quiere borrar de ahora en adelante por otros más hermosos. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.